Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Todo No, bien? por favor. Hace 10 años que queremos contar contigo. 11, 12, años. 12 que estoy acá. 11 años que queremos Por contar fin se contigo nos dio. En el programa. Bueno, decíamos nada más, Popi, el puesto del arquero siempre es un puesto raro, llamativo, y porque es un lugar Nada más, sí. Y siempre nosotros jodemos acá con los arqueros, ¿verdad? De las cualidades que tiene que tener un arquero, ¿verdad? De que es el único que está vestido diferente, el único que tiene un entrenamiento diferente al resto. general, el único que es responsable cuando hay alguna macana. Normal. ¿Verdad? Y que hay que acostumbrarse y ayornarse a eso, a vivir con esa cuestión del puesto, porque el arquero puede atajar 28 jugadas, el delantero mete un gol en el minuto Y el 91, ídolo. la figura es así. el delantero, el arquero atajó 72 pelotas y viceversa la misma historia. Pasamos de héroe a villano en segundos. En nada. Pero es normal, es parte de la carrera y está asumido que tiene que ser arquero. No es para cualquiera el arco. Ese es el tema. Debe ser, si no es el puesto más difícil para mí, es el del arco. Hay que tener una personalidad medio diferente también. Sí, hay que saber acostumbrarse a cuando uno comete los errores, cuando ahí tiene que sobreponerse. O sea, porque no, es jodido, siempre te van a caer. Así que, pero bueno, ya los tantos años, la costumbre te va llevando a eso. Y otra cuestión, Popi, también que como es un puesto solo, Es difícil tener esa oportunidad, ¿entendés? llegar, ¿verdad? Claro, el jugador de campo pues puede salir el delantero, entra un defensor, Sí. entra el volante, el lateral, el arquero, hermano, y después vos tenés arquero, qué sé yo. Ahora al chico Morini le toca jugar, ¿verdad? Pero Martín Silva ni se refría al man, ¿me entendés? O sea, 3 años, 5.000 partidos, ¿entendés? Y está ahí a la espera, ¿no? Sí, yo tuve la suerte, no estuve en muchos clubes, fueron 5 nomás, y en casi todos me tocó jugar. La particularidad capaz en Cerro, cuando me toca lo de la lesión, después me tocó estar 1 año y medio de suplente, bueno, por eso tomé la decisión de salir a buscar minutos, y porque fui a Guaraní. Pero sí, es un puesto complicado, a la hora de hay que compartir mucho tiempo con compañeros que por ahí no le toca jugar, pero sabes que siempre hay que estar con esa pelea sana de que, bueno, juega uno. Y cuando el arquero suplente va al banco, le toca jugar solamente por una desgracia. O si tu compañero se lesiona o lo echan y uno no... al menos a mí las veces que me tocó estar en el banco no estoy deseando que mi compañero lo echen o se lesione porque... Que se manda alguna cagada tampoco. Claro, pero realmente es muy difícil pucha. eso, ¿verdad? Suele pasar en esos casos o lesión o expulsiones para tener la oportunidad. Creo que habla también muy bien y seguro vamos a repasar esos 5, vos decís, fueron 5 clubes nomás, pero quiere decir que se estaban haciendo bien las cosas, por eso estuviste tanto tiempo en los equipos que estuviste. Sí, me tocó estar en el equipo que menos me toca estar, es en Guaraní, porque bueno, ya es sobre el final de mi carrera, pero después en los demás clubes estuve mucho tiempo. No es que anduve paseándome 6 meses por un lado o por el otro, sino que fueron muchos años en cada club. Bueno, Popi, después vamos a hablar de qué vas a hacer. Bueno. ¿Vos sos nacionalizado paraguayo ya? Sí, hace rato, Hace rato, ¿no? 2020 por ahí. Ya tiene... Y ya podía antes, pero se demoró nomás. Demora, es un trámite largo. Tenés que ir a rendir y eso. Sí, fui a rendir, a jurar, todo. Ah, ¿en serio? ¿Y qué se rinde pregunta así? ahí? Pregunta Es de acá, de Paraguay. ¿Y qué tal? De historia. No, bien. ¿Qué Mirá vos. Ahora no me pregunté porque no me acuerdo. sé. En Pero ese para mí lo momento importante en estudié ese para, momento. más o menos te dicen lo que puede andar, Claro. sobre la historia, la guerra del Chaco, un poco de todo. ¿Sabías Sí, eso? Que ¿sabes hay quién un me contó a examen mí? incluido. Sí, hay que Creo rendir que fue, examen, sí. no fue Palau que vino acá. Palau Marce creo que también vino y capaz que habló de eso, él lo tuvo que dar. No, Palau vino y cantó todo el himno nacional. Palau, gran... Claro, yo pensé que era tipo cumplir Le los mando un abrazo a mi años. amigo. No, Cumplir cumplí los hacer la años, gestión, haces el algo. trámite, Sí. tenés que esperar y cuando está pronto te llaman Para rendir. para rendir. Después de rendir, si lo salvás, ahí vas a jurar. Si no lo salvás, tenés que otra vez hasta salvarlo. Claro. Aplazado tema, Aplazado. en Todo un himno tema. nacional. Ah, Qué mira vos, che. grande, qué Se grande. aprende algo. Bueno, después vamos a hablar de qué haremos de aquí más adelante. Cuesta, y antes de entrar en tus inicios, de cómo te dedicaste al fútbol y demás, cuesta decir hasta acá llegamos, ya está listo. Mucho. ¿Sí? ¿Cuánto hace que lo dije? ¿Una semana? Y bueno, de diciembre que terminó el Domingo fue, campeonato, ¿verdad? que estoy sin club. O sea, fue una decisión bastante pensada. Y me tomé mi tiempo, lo analicé bastante, lo hablamos con la familia y bueno, creo que fue la mejor decisión.
También es de guapo retirarse a tiempo, creo que tuve un buen año en Guaraní, por ahí no fue excelente, pero creo que estuve a la altura y bueno, hasta acá llegué, puse en la balanza a la familia, un poco todo y bueno, tomé la decisión. Porque Popi también tiene eso, la vida del futbolista, ¿no? Que es mucho tiempo fuera, concentraciones, etcétera, etcétera. Y cuando ya una carrera, pues, ¿cuántos años de carrera tenés? ¿20? Y mi primer contrato fue en el 2000, 23 años. 23 años de carrera. Mucho tiempo. Bastante, y uno se pierde muchas cosas. Claro. Y justo me tocó, después que vine para Paraguay, que llego a Libertad, estuve mucho tiempo en la selección, empecé a estar convocado seguido, muchos viajes, vino el Mundial, la Copa América, y no estás en tu casa. Y te perdés el día del padre de tu hijo en el colegio, no le envías, te perdés cumple, o sea, un poco de todo fue lo que me hizo reflexionar y tomar la decisión. Tenía opciones para seguir jugando, también eso me deja muy contento. Así que bueno, ahora disfrutando de los chicos, los estoy llevando yo a la práctica y bueno, tengo 2 varones que juegan al fútbol. Ah, mira vos, ¿arqueros? Uno es arquero, el otro estaba arquero y ahora se fue un rato al medio porque le gusta hacer goles, pero sí, uno de ellos sí. Y una nena que patina también. ¿En su decisión o no te preguntaron? Que salgan del arco, Ellos muchachos, quieren que salgan del siga arco. jugando. Ellos quieren que siga jugando. Ah, ellos querían que vos... Sí. Y sí, el ídolo. No, pero te pregunto, en los chicos que juegan, como que evidentemente hay una especie de influencia porque te veían Claro, referente, idolatría ídolo, del como que eres así arco. como tu Exacto. papá, ¿verdad? Claro. Los dos tienen guantes, los dos empezaron atajando, ahora el más grande está un poco que a veces juega un rato, va al medio porque todavía es la escuelita de fútbol, juegan para el colegio también, pero sí les gusta. Y vos le decís que queden en el arco, che, muchachos, salgan porque... No, acá no, que hagan lo que a ellos les guste. Ah, ok. Y no les Mira que grito, no nada, mira que los voy a mirar delanteros lo que se cuestan más diviertan. guita. Sí. Sí, pero el arquero no es para cualquiera. ¿eh? Claro, Y el más chico tiene pasta, le gusta. ¿Sí? Y bueno, sí, es bueno, es bastante bueno. Modestia aparte del padre, pero No, pero está no, es bien. bueno, es bueno. Y ellos son paraguayos. Los dos son paraguayos. Ah, muy bien, mira. Los dos porque- varones. Mi nena es uruguaya que vino con un año acá. ¿Ya están en la escuela de fútbol de Guaraní? No, todavía no. Porque arquero es lo que es nuestra... Porque arquero es lo que estamos... Estamos necesitando arquero en este país, la verdad. Arquero Realmente paraguayo, sí. Realmente, bueno. Bueno, Popi, ¿y cómo hace 23 años de profesionalismo? 23. O sea, vos a los Tiempo. 19 debutaste. A los 19. 18, Realmente, 19. si me pongo entonces son 24. Fue a los 18 tuve mi debut, pero a los 19 como que firmé mi primer contrato. Bueno, pero antes de eso, porque vos debutaste en Cerro de Cerro de Uruguay. Uruguay. Pero antes de eso, ¿dónde empezaste a jugar fútbol? ¿Empezaste en Cerro o empezaste, qué sé yo, la canchita de En fútbol ahí? Juruguay hay baby fútbol, la canchita que se juega de fútbol 7, que es de barrio, un club que se llama Nuevo Juventud, jugué los 6, 7 años baby fútbol, lo jugué ahí. Y después yo soy del Cerro, que es un barrio de Montevideo, donde está Cerro, mi club, del cual soy hincha también en Uruguay. Y ahí inicié las juveniles, desde 8ª división hasta llegar a primera, que debuté. ¿Y cómo fue para ser arquero? ¿De Mi ab- familia o...? mi abuelo. Ah, tu abuelo Mi era arquero. abuelo, sí, mi abuelo fue arquero, no llegó a jugar en primera, creo que llegó hasta reserva, después se retiró, fue árbitro, llegó a dirigir en primera algunos partidos en Uruguay. Y bueno, me dijo que él me veía como arquero, me llevaba al campito del barrio, me enseñó cosas y fue el que prácticamente me llevó a lo que es mi carrera. Él me acompañó a todas las juveniles, todo, porque mis papás eran separados y como que mi padre vivía en otro lado y bueno, mi padre futbolístico fue él. Tu abuelo. Pero entonces vos nunca jugaste en otra posición que no sea arquero. No. Sí, con los pies me defendía bastante, a veces si faltaba alguno me metía al medio, pero desde chico siempre al arco. ¿Y nunca te intrigó así jugar en otra posición de repente? No, los picados nomás, para divertirnos. Y ahora que estoy retirado, ya empecé a jugar un poco fútbol también, al medio. Ya está, ya sufrí toda la vida. Para relajar un poco, ¿verdad? Viste, te llaman los perros para jugar, Popi, vení a jugar, va a atajar ni en pedo. Al medio y cuanto más goles haga, más le festejo. Claro, verde. Me encanta. Verde. Bueno, y entonces vas a Cerro a probar ya en las juveniles, inferiores, y ahí haces todo el Ahí camino ya hasta... quedé hasta primera división. ¿Y debutás camino. ahí? Y debuto en Cerro, sí. Debuto en Cerro y bueno. Esto en primera división en Uruguay. Primera división, división. sí, siempre en primera. En el año 2001 me toca debutar en primera. En 18 el 2000 años. subo, sí, 2001 por ahí. No llegué a jugar de titular, me dieron como un premio el técnico en la última fecha, jugué y 2002 fui suplente y creo que 2003 para acá fue que empecé a jugar. ¿Y qué Y tal? ahí ya bien, súper contento, debuté en el club del cual era hincha, del cual hasta hoy sigo siendo socio.
Sí, pero es más jodido así jugar en el club donde vos sos hincha luego, pues te duele también, Sí, tipo, está todo bien La lo profesional, presión. ¿verdad? Obvio, Pero obvio. rompe porque te duele también a vos como hincha, ¿verdad? Si llega a perder, Si y habré, llega a ganar, si habré llorado, me tocó ¿Viste? descender. Me tocó descender. Hubo un Imagínate. problema entre dos hinchadas, hubo quita de puntos, bueno, nos tocó descender. Hicimos un gran año, pero tocó descender. Y así como descendimos, tuvimos un año nomás, subimos otra vez y fue bastante emocionante, fue lindo. por eso, por ahí te pones Claro, mucho más contento claro. cuando Sí. ganas, hermano, porque es tu club, Claro. lógico. Pero también mayor Está la tristeza presión cuando, también, y pucha, sí. perdés, te duele mucho más y es tu club, ¿entendés? Bueno, y de ahí, ¿cuánto tiempo te quedas en Cerro? En Cerro estoy desde el 2000 al 2008. 2009, ya a partir de enero de 2009 me Mucho compra- tiempo igual en Cerro. Sí, ahí me compra Nacional de Uruguay. A ver, asociando lo que es el fútbol paraguayo, obviamente vos vas de un equipo chico a un Cerro o Olimpia, ¿no? Que vas a un equipo ya donde la tensión ya es otra historia. Sí, pero vos sabés que Cerro tiene la particularidad que en gente no tiene muchos títulos, ha ganado solamente una liguilla en toda su historia, pero para mí es el más grande de Uruguay, ¿no? Pero Me encanta. cada uno tiene Sí, su... Totalmente de Para acuerdo. vos, Guaraní. Y, Totalmente de acuerdo. Pero la hinchada- Sí, es tipo como Luque, es Ah, muy ¿sí? pasional. Ah, claro. Acompaña. Acompaña está, cuando el club está bien. Ahora estamos en un momento que estamos mal, la gente igual acompaña, no mucho, pero cuando es un club que está bien, lleva mucha gente. En gente es el tercer grande en Uruguay. A la Es como miércoles. Luque, sí, sí. Y tiene presión. Entonces después el cambio nacional a mí no me afectó tanto. Sí, obviamente, es otro club, ¿no? Otra Estamos hablando posición de también. un equipo que tiene Libertadores, título del mundo y se juega todos los partidos con 30.000 personas. Y, bueno, muy lindo también la etapa de Nacional. Claro, pero también uno calcula, uno imagina, porque también sucede acá en nuestro país, ¿no? Siendo jugador de Olimpia de Cerro Porteño, pues tenés otra exposición. Ya es el famoso, qué sé yo, vos te vas al supermercado, hermano, y ya todo el mundo se te Sí, acerca. en Uruguay era igual. También, Uruguay la era misma igual, historia, sí, ¿no? sí, lo Nacional mismo, o Peñarol es la misma. Salir a almorzar o a cenar con la familia, es lo mismo, es lo mismo. El hincha uruguayo es muy pasional y el equipo grande también. ¿Y cuánto tiempo te queda en Nacional? En Nacional juego 2009, 2010, 2011. Ahí Y- ganas títulos. Sí, gané 6. Upa. Apertura, después uruguayo, después apertura uruguayo, los 3 años no fue bien. Ese año que llegamos, el primer año que llego nos va muy bien porque llegamos después de 23 años a una semifinal de Libertadores con cierto. Gerardo Peluso Sí, de sí, técnico sí. y salimos campeón uruguayo, teníamos que ganarle 5 finales a Defensor, que había ganado la tabla anual, porque en Uruguay tenés apertura, clausura y la tabla anual. Exacto. Y el que gana la tabla anual siempre es el que en las finales tiene diferencias. Tenés que ganarle las primeras 2 finales para forzar después 3. Y todo el mundo daba como ganado a Defensor, pero Defensor. le ganamos las 5 finales y entre medio jugamos la semifinal con Estudiantes. Contra Estudiantes de La Plata. Que ahí pierden esa Perdemos, semifinal. Sí, sí, no llegamos a la final. ¿Y ahí ya te llegan tus primeras convocatorias o todavía Ahí no? en el 2009 me en llega mi primera Nacional. convocatoria a la selección, un viaje a Alemania, que ahora me acuerdo. El maestro. Con el maestro Tavares, sí. Sí, siempre con el maestro. Sí, o sea, Porque toda- estuvo muchos años él en... Claro. 15 años. No era para menos, era Y también, sí. bueno. Qué, ¿y qué qué- experiencia esa, Claro. ¿verdad? ¿Y Con qué- el qué- maestro, sí. Un maestro, lo dice la palabra. Cuando él habla, todo el mundo callado, siempre con respeto. Es un tipo bárbaro, muy correcto. La verdad que para mí un gran técnico y bueno, de la manera que salió a mí no me gustó, pero bueno, son decisiones de los directivos. Yo hubiera esperado a que terminara la eliminatoria si lo querían sacar o lo sacaba antes que terminara, no faltando 4 partidos, pero bueno. Che, papi, ¿y qué onda si cuando, o sea, ya con tu familia, no sé si estabas casado ya en aquel momento, pero, o con tu familia en sí, ¿verdad? Cuando te llega la primera convocatoria, ahí es otra historia. No, mano. felicidad pura. Casado no estaba todavía porque me casé en el diciembre de 2013. Yo estaba acá en Paraguay cuando me casé. Me fui a casar a Uruguay, que algunos compañeros de Libertad fueron a mi casamiento allá. Pero sí vivía con mi señora, ya tenía mi nena y sí, bueno, la felicidad era... ¿Cómo imagínate, se da esa, o sea, cómo se da, digo, en el sentido de quién te llama, cómo te avisan, te van preparando? Me avisaron, recuerdo ahora que terminamos de jugar un partido contra River Plate. En ese momento jugaba Gallardo en River, me acuerdo que después fue técnico mío. En el estadio Centenario, ganamos 3-0. Terminó el partido, nos subimos al colectivo que nos va a llevar a la concentración porque quedamos concentrados, porque jugamos el fin de semana otra vez. Y viene el ayudante técnico y me dice, hay buenas noticias para vos. Mañana sale tu convocatoria a la selección, me dijo. Y Y bueno, imagínate fue- vos venís de Qué ganar momento. 3-0, Sí. o sea, fue ¿Y el eso fin de qué año, semana papi? perfecto. 2009. 2009.
Ahí estaba Forlán, todo No, con todo, sí, compartí. monstruos. Todo Suárez, Totales. Cavani, Godín, Lugano. No, todos. entrar también a Llegar ese ahí. vestuario, hermano. El único que conocía de la selección era Godín porque salimos los dos del Cerro, debutamos juntos. Claro. Después lo demás era, o sea, como uruguayo, ¿no? Los conocía, pero sí, llegar a ese vestuario. Los nervios que tenía yo cuando llegué, me acuerdo al complejo celeste. Dije, voy a llegar temprano, cosa ¿Tenías cuántos que años ellos me ahí? saluden a mí. Y 2009, contá para atrás, ahora tengo Ay, 42. no No diga que puedo. tengo 42. Ay, no y sé, tendría Lucas. 20... Que nosotros somos muy No, malos en matemáticas, sí, por eso todo. estamos 20, acá. Ayudanos. 26 creo por ahí. Bueno, 26. jovencito, claro. Sí, sí, joven. Estabas nervioso. Sí, estaba nervioso. Llegué temprano. Dije, no voy a llegar y que me encuentren con todos ahí. Y voy a llegar temprano primero, cosa que van llegando ellos me Claro, saludan a mí. claro. Y ¿Qué fue tal, tal cual. Rodrigo? Venían de a uno a saludarme. Y fue muy lindo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Forlán. Mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Qué locura, che. Y ahí, bueno, comenzás a ser convocado porque después recibiste muchas convocatorias. No, sí, después sí, ya recibí era bastante, más, bueno. más fácil la historia, ¿verdad? Sí, no me toca viajar al Mundial de Brasil, quedó afuera. Al de Sudáfrica. digo. Sudáfrica. Después el de Brasil sí me toca ir, estuve casi toda la eliminatoria. Bueno, el de Brasil voy a Copa América de Chile. Y bueno, muchos amistosos. Y ahora no hace mucho también me tocó volver Sí. con el maestro, estando en Cerro antes, cuando me lesioné la rodilla. Que venía estando varios combos, tuve 3 seguidos, bueno, ahí justo me lesioné y fue cuando, lastimosamente, bueno, costó 6, 7 meses volver y que ahí, bueno, perdí la convocatoria y tal. Ya está. Y también la da, ¿no? Los años van pasando. Pero la cuestión es que estuviste en una, y aparte de eso, que una época importante también para la selección Sí. uruguaya, ¿no? De tantos monstruos que Sí, fue. es Va, algo. ahora también, ¿verdad? Pero en aquellos momentos No, había fueron. una camada bárbara, obviamente. Cavani y un Suárez no van a salir ¿Entendés? otra vez. A eso vamos. Más allá que hoy tenemos a Darwin, Claro. Darwin Núñez jugando en el Liverpool, pero sí, Cavani y Suárez y Forlán. Top. Bueno, el loco Abreu también estaba por ahí. El loco, el Washington, el loco. Bueno, un montón, si lo pensamos a nombrar, eran Claro, todos, claro, sí, ¿no? El Ruso olvidate. Pérez, Cacha Los Ríos, Olvídate. toda esa banda. Olvídate. Después lo tuvimos a unos cuantos acá también en otro país, porque vino el loco Abreu, vino Palito Pereira y Palito. vino Lugano. Jugando. Arevalo Ríos jugó conmigo en Libertad Arévalo también. Ríos, Eguren jugó conmigo en Libertad también. Sebastián Eguren, que jugó ese mundial, que anduvo muy bien también. El de No ha de Sudáfrica. estar bueno tener que encararle a Arévalo Ríos, boludo. No. Vos ahí te sale, yo le doy la pelota, boludo. No, él y el Tomá. ruso en ese mundial fueron. Era bravo pasar la mitad de la cancha. Mamita querida, santo Dios. ¿Y te acuerdas la primera vez cuando vino Palito Pereira acá? Todos los partidos terminaban con vendado la cabeza, ¿entendés? O sea, No, como Palito que- te llevaba puesto, ¿no? Claro. Pelota, jugador o lo que. Impresionante. Una de las ¿no? características Una medio genialidad. del Bueno, fútbol charrúa. y Popi, ¿y cómo se da para tu venida al fútbol paraguayo? Al fútbol paraguayo en el 2007-2008 ya Libertad había intentado llevarme, estando en Estando Cerro en- yo, Ok. estando en Cerro, y no se dio. Después, 2011, creo que jugamos Copa Bimbo, que Libertad todos los Ah, años cierto, vaya a jugar sí, Copa sí, sí, Bimbo, sí. Copa Antel, esas de Sí, verano que se juega sí. siempre. Olimpia también va a jugarla a veces, ha ido. Y bueno, jugamos contra Libertad, me toca andar muy bien y bueno, empezaron de vuelta con él, como que me querían llevar. Intentaron en junio, no se pudo y después en diciembre como que se concretó. En ese momento, me acuerdo, el presidente de Libertad era Gugliari, Sí. viajó a Uruguay, hubo unas reuniones, después viajó también el señor Horacio Carter. Y bueno, ahí como que llegaron a un acuerdo, compraron mi pase y bueno, en enero ya estaba acá, 11 de enero viajé y me incorporé a... Pero y No, la pero, decisión claro, de, la decisión, de, la- claro, la tomar la decisión. desarraigarte o no sé. Exacto, No, obvio, yo a eso voy. primero me asesoré, averigüé, los dos primeros que me hablaron excelente de Libertad, me dijeron andate ya, andate mañana, fueron Rodrigo López y Jorge Baba, que los dos habían jugado. Me dice, no la pensé, andate mañana, es un club bárbaro, cero problema, vas a ir a disfrutar, dedicate a jugar nomás porque ahí no, es un club muy ordenado, me dijeron. Y bueno, tal cual, 7 años en Libertad, 7 7 años. años. 7. 317 partidos creo que jugué en Libertad. Tengo más partidos jugados en el fútbol paraguayo que en Uruguay. De la gran victoria. Y ganaste muchos títulos en Libertad. 5. Suerte. Y también ahí tuviste una ensalada de compañeros de todos De los... todo. Sí, pasaron. Nacionalidades, seleccionados, de todo. De todo. Oye, 7 años, mucho tiempo. Bueno, ahí ya te casaste, ya viniste. Sí, ya, no, ya nos casamos en estaba ya con- 2013. ya. Empezaron a venir mis hijos paraguayos. todo. Ya estamos acá y no nos vamos también. Paraguay tiene su encanto. O sea, difícil que no vayamos, así que
hubo oportunidad de salir afuera y bueno, una de las decisiones fue también por la familia. O sea, si me iba, me tenía que ir solo. Así que, Ya no. no, sacar del colegio a mi hija, que lleva 11 años en el mismo colegio, imagínate, me mata. Y los Sí. varones, uno lleva 6 años, el otro 5 en el mismo colegio. Así que, Vos sos muy familiero, ¿verdad? O sea, sos siempre la muy- familia, la familia, la familia. Sopi, y bueno, después de Libertad, entonces, qué sé yo, ¿cuáles eran las opciones de continuar? ¿Tenías ofertas en el extranjero, continuar acá? Mirá, fue muy rápido lo de Libertad, porque yo estaba con una opción ya en junio del 2018, como que habíamos conversado para seguir, Sí. como que iba a renovar. Bueno, después cambio de técnico, vino Leonel Álvarez Sí. y faltando 3 fechas para terminar el torneo me dijo que él no iba a contar conmigo. Se comunicó, me dijo que bueno, quería darle un poco, refrescar el plantel, que iban a cambiar. Bueno, lo entendí por ese lado y nada, de ahí me enteré recién como que iba, porque siempre en Libertad vos, te dan la palabra como que vas a renovar y bueno, yo estaba esperando si podía Claro, dar, claro. igual tu representante siempre estaba barajando algunas otras opciones y bueno, y explotó, me acuerdo en ese momento, en diciembre, faltaba poco para terminar el torneo, como que yo no iba a continuar y bueno, ahí mi representante empezó a barajar opciones y una de ellas fue la de Cerro Porteño que apareció y yo le dije, yo me quiero quedar acá, no me quiero ir. Y bueno, empezó a negociar con Cerro y estaba en Uruguay yo de vacaciones, creo que un 19 de diciembre viajé para acá, me hice la revisión médica y creo que el 20 firmé y me volví a Uruguay de vacaciones, después volví para la pretemporada. Y el Rápido, mundo claro. Cerro Porteño. Bueno, a ver. ¿Cómo hacer la pregunta? La cuestión es que, como hablábamos hace rato, de Sí. Cerro y de Nacional. Claro, las diferencias, la presión. Hay la Sí. hinchada, otra es situación diferente. también ahí. A ver, yo no quiero quedar mal con Libertad. No, por eso. Ya lo dije, ¿no? Lo que es Libertad, un club maravilloso. Obviamente Exacto. que la diferencia, equipo grande por la cantidad de gente que tiene. Lo de Cerro es una locura. La gente de Cerro como acompaña, lo que yo disfruté. Me toca salir campeón, fue raro, en pandemia, ¿no? Jugando yo. Porque cuando llego yo juego muy poco. Estaba Juan Pablo Carrizo, después juego, después me sacan. Como que ese año como que alternamos más que nada. Pero el segundo año sí, que cuando viene Chiqui, agarra el técnico, yo empecé a jugar y fue cuando justo empieza la pandemia, después salimos campeones, pero los partidos me tocó jugar de Copa Libertadores, increíble, increíble. Entrás al estadio y totalmente disfrutable, como Nacional de Uruguay. Le metieron un recordatorio también Cerro Porteño como club Cerro. ahora. Sí, casi todos los clubes metieron, Sí. por suerte, la verdad. Del anuncio. No, y aparte la presión, por ahí no sé si sos de redes sociales, qué sé yo, pero, Sí, pero se hacen recibís. sentir, ¿verdad? O Se sea, hace, bien se y hace. mal, ¿verdad? Pero en tu caso creo que bien Más para siempre. bien siempre, pero también está el de mal. Para algunos, por ahí fue muy buen arquero, para otro regular, para otro capaz malo. O sea, es parte del fútbol. Yo me quedo con lo otro, con la cantidad de mensajes que recibí que no esperaba, porque la parte humana es lo que te queda después. A nosotros el fútbol es un trabajo, que a veces el hincha no lo entiende, pero es un trabajo. Más allá que vos seas hincha de un club, pero en el momento que vos firmás un contrato es un trabajo y te toca ir pasando por varios clubes. Me tocó recibir insultos de Libertad, pensé que nunca iba a recibir, porque me toca estar en Cerro, no te puedo ir a... Me gritaban cualquier barbaridad, jugando con Guaraní, me pasó la otra vez. Es un trabajo. Libertad me dijo hasta acá ya no más, y bueno, yo tengo que seguir trabajando Obvio, y pensar en que mi va a familia. pagar la cuenta. Bueno, pero es entendible lo del hincha también, claro, ¿no? Obvio. esa es la Muy situación. pasional. Sí. Pero sí, el mundo Cerro es espectacular, espectacular. Yo disfruté bastante. Ahí te fuiste a otro mundo espectacular. El que induce la pregunta. Qué tipo más. Bueno, ¿Qué tipo ves? Qué tipo pesado. Bueno, Popi, y de ahí, después de Cerro Porteño, bueno, vas a. Al aborigen, Al a tu aborigen. querido aborigen. Sí, sí. Y la verdad que contento y agradecido. ¿Por qué? Otro equipo no Gracias, hay muchachos, música. gracias. ¿Por qué Gracias, esa gracias, diferencia? gracias. Qué Contento y loco, agradecido che. con Guaraní también, porque bueno, estuve un año y medio sin jugar y bueno, uno después de tantos años de jugar me quería sentir jugador otra vez y demostrar que todavía ¿Te pegó, estaba. Popi, eso? ¿Te pegó Sí, ese...? sí, sí. O Sí, sea, porque digo, me agarró en un momento muy bueno. Me habían elegido el mejor arquero del torneo, habíamos salido campeón, vuelvo otra vez a la selección con 38 años, Sí. a la selección uruguaya. Venía de 3 convocatorias seguidas y bueno, lo que le puede ocurrir a los jugadores que estamos expuestos a eso, una lesión bastante grave que me lleva 6-7 meses para volver. Bueno, después trae Cerro, trae arquero que viene ya, empieza a agarrar el arco. Bueno, después costó jugar, jugué muy poco, alternaba algunos partidos que Chiqui rotaba o alguno de Copa Paraguay. Bueno, pues yo me quería sentir yo, quería jugar porque siempre estaba acostumbrado a jugar. Y ya hacía un par de años que Guaraní había intentado y bueno, se puso toda la ficha ahí. Justo se da también que Barroro fue compañero mío, quería contar conmigo.
y bueno, llegamos a Guaraní. Qué lindo. Sí. Qué lindo momento. Y así se dan las oportunidades, Qué Capi, lindo ¿entendés? momento, qué lindo momento, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, no. Un abrazo para todos los hinchas de Guaraní que ven este programa siempre. Vale. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, Pupi, gracias muchachos, gracias, como siempre. Gracias. No, veía nada más hace rato que también, como lo hablábamos hace rato, de estas cuestiones tiene el puesto del arquero, ¿no? De que pucha, tenemos una lesión, hermano, y Sí, cuesta volver, esto es un tema, es jodido, juega uno solo, como hablamos recién. Después si el que agarró y bueno, agarró y ya. Agarró el arco y no lo soltó más. Es así. No, digo que hay que tener un espíritu bueno también para poder bancar, porque el jugador, a ver, no solamente los arqueros, todo jugador quiere jugar, o sea, es lógico. Obvio, siempre. Siempre quiere jugar. Pero bueno, me tocó estar ese año y medio sin jugar y bueno, desde el lugar que me tocó traté de tomarlo, con días capaz más frustrado que otro, porque uno va a entrenar y siempre quiere jugar, pero siempre siendo positivo y apoyando al compañero, que le tocaba. Alguna. Popi, de chico y cuando antes de jugar en primera y demás historia, ¿tenías algún modelo a seguir? ¿Algún arquero que vos decías, no, como este quiero ser, che, me No quiero sé si de calificado"? chico, porque no me acuerdo que mirara tanto fútbol de chico, había menos tele en la época nuestra. Eso es cierto. No había tanto cable, tanta información, pero para mí el mejor arquero de la historia del fútbol, para mí, es Buffon. A Buffon. Siempre fue mi espejo. Un arquero sobrio, nunca fue volador, siempre bien parado. Bueno, ganó todo, ¿no? Creo que lo único que le faltó fue una Champions. Sí, pero después ganó Mundial, una título, locura. Scudetto. No, cantidad Arquerazo. de partidos. Años y jugó hasta los 40 y pico también. Tal cual. Gianluigi. Gianluigi, no. Voy a ir tirando algunas preguntas cortitas hacia el pie. ¿Picante? No, qué picante. Vos me miraste así. mira, No, la mira. más picante que voy a preguntar después. ¿Cuánto No, tenés no. en tu cuenta bancaria? No, la más picante que voy a preguntar después, pero esa ya es una cuestión mía. Personal. Sí, que el No mismo... tiene camiseta de Guaraní para regalarte. no le voy a- Eso me hubiera dicho antes, como no le Pero traíamos. no le voy a Tengo. manguear. Ah, Bueno, pues... ¿Me puedes pasar tu WhatsApp? una plataforma. No, una vez me puteó, bueno, varios ya. Cristóforo era que se enojó luego conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Quién, Fede? Sí. ¿Qué ¿Por te dijo? qué? Por el tema de mi preparación matera. Ah. Ahora yo estoy con tereré, ¿verdad? A mí hace poco también me mataron, ¿Sí? pero por cómo preparo el tereré. Bueno, nosotros no somos del tereré, nosotros el mate. Claro. Vos Hay sos diferencia. matero. No, matero, todos los días. Tereré si hace mucho calor, sí. Pero mate también. ¿No te Pero acuerdas? tenés mate tu no falta. ritual, porque viste que hay un ritual para el mate. Sí, obvio. El Con mate la no es que pones la yerba y le listo. tiraste el agua. Ah, Yerba, que bajar No, porque si despacio, es el- echar el agua fría primero para que no queme, después. No. Espera. No, mejor dejar- ni hablo. Este es más dejar que se complicado, hinche. este es más complicado otra vez que el de Cristóforo, ojo. No, a mí... No, Porque no, la pero agua no, un fría- rato hasta que la yerba se hinche un poco. Si vos le echás un chorro de agua caliente primero, se quema la yerba. Pero es con la montañita, todo. Claro, sí. Claro, sí. Lucas, si ve tu mate, se muere. Tenés el, No. ¿cómo es que se llama? Porongo. El porongo. Sí, es de porongo el Que mate. son igual. gigantescos y un kilo de No, hierba. normal tengo. Lleva yerba. Lleva, ¿verdad? Antes usaba mucho la pata de vaca, en Uruguay Sí, estuvo de moda, sí, pero no, es eso, es un kilo de yerba por cada mate que tomas, si está tomando en No, ese- familia, Se complica la cosa, ¿verdad? Sí. presupuesto. Entonces, agua fría primero. Sí, primero agua fría. Esperamos Tenés que un dar una rato. vuelta, dejar un espacio para poner el agua fría, para que se hinche. Yo ni cuento. No va la cómo bombilla. hago mi mate. Ni cuento. Claro. Y la bombilla va al final, sin bombilla primero. Ni cuento yo cómo hago mi mate. Bueno, en algún momento podemos volver y hacemos un... Sí, yo no Sí, sabía bueno, no. eso, Capi. Ahora Hagamos que se un viene tutorial de mate, hermano, porque- Y vos me enseñás a preparar si no me matan. ¿Y al cómo hiciste tereré. tu tereré? ¿Por qué te liquidaron? Yo qué sé, me dijeron la bombilla, yo... Estaba Ah, mal tenés puesta, que- Sí, quizás, que estaba mal ¿verdad? puesta, Sí. sí, Y güey. En bueno, el medio. vos sos preparando el tereré, lo que yo soy preparando el mate. El mate, ahí está. Claro. Agua fría, eso, no. No, pero la bombilla, ¿por qué antes? O sea... No, la bombilla no tiene que estar al principio. Al principio Vos no está la bombilla. haces mitad y mitad la hierba, o sea, mitad la hierba, el otro lado le pones el agua fría un ratito hasta que se te hinche la hierba. Eso hace que se cree la montañita y ahí metes la. Pasa que vos le ¿verdad? pones yerba al mate, si le pones mucha, Sí. la yerba va a hinchar. Tenés que poner un poco más de la mitad, le das un espacio, lo das vuelta, golpeas con la mano así, cae, queda un espacio así. Lo dejás la bombilla así y el mate queda paradito, entonces queda el espacio. Tirás el agua fría ahí, e hincha,
Y ahí entra la bombilla. Y anís no se le pone así a la hierba. Eso dejarle a Pica Lucena, que siempre lo veía. Pica le ponía anís. Me sentaba al lado como en la época de Libertad, no empezó a tomar mate ahora cuando estuvimos en Cerro. Coco rallado. Eso dejarlo para tu La abuela, florcita Pica. y Ahí está, eso, la ¿verdad? florcita. Claro, sí, sí, sí. El mate en Uruguay no, muy raro. No, En no, Uruguay yerba canaria y nada, sin yuyo. No, yo no me Yerba fuerte, ¿no? Mate amargo, amargo. ayer, hermano. Ah, eso sí, porque Sí, sí, claro. le ponen ¿Te acuerdas cuando me edulcorante, puteó? café. También. No, no. No, yo le- Acá él le edulcorante pone yo le ponía. edulcorante. Edulcorante. Lucas le pone edulcorante. Sí. Sí. En Vos no Argentina, lees. el argentino toma mucho mate dulce. Sí, pero Mucho mate mate dulce, dame. Y Lucas viene con su anís y eso. Cuando es invierno, yo me siento acá de este lado, ya se huele. No, anís está No bien. cuenten más nada ni mate, ok. Ah, el mate dulce toma. Mirá. No, que yo ni hincha yo veo todo que eso. está hirviendo, nomás ya le meto. Claro. Yo ya saber Que que tomen Santo Tomás y no sé no, qué ahí. no, historia. Bueno, tutorial con el Popi. Volvamos a lo nuestro. a lo nuestro, Sí. porque al pedo me metí en este quilombo. Nos fuimos de tema. Sí, nos fuimos de tema, al pedo me metí en este quilombo. Estaba en las consultas. Ah, te iba a preguntar. Sí. Ya de tu larga trayectoria acá en el fútbol paraguayo, ¿tenías algún delantero que te tenía de hijo? Sí. Acá sí, que fue Rorro. Ah, bueno, por lo Café, menos era por tu lo menos, cuate. sí, hermano. claro. Por lo Sí, menos era tu era mi cuate. cuate, pero no te perdonaba, Rorro. ¿Te conocía tanto? Rorro era un o- jugador de eso que no le podés dar un... Tenía unos movimientos bárbaros. Bueno, por algo jugó, en todos lados jugó. Bueno, pero igual seguramente muchos son hijos del Rorro también, ¿verdad? 4.000 goles Sí, metió, sí, hermano. estando acá me hizo varios goles. Te vacunaba. Me hizo con Luque, me hizo con Cerro y me hizo con Guaraní también cuando salen campeones. Sí. Hizo goles a todos y de todos los colores, hay que ser sincero, Rorro. Sí, no salvaba a ninguno. Le quedaba un penal, gol, le quedaba una pelota en el área, gol, Rorro. Opi, voy a empezar a tirarle, por eso dije, preguntas picantes, pero Claro. a nuestro estilo. Defensores que te entendían a la perfección, porque bueno, el puesto de arquero también depende mucho de su defensa. Sí, depende Y- mucho de su defensa, depende mucho del técnico, de la forma que quiere jugar. Hay técnicos que quieren salir jugando, me tocó muchos técnicos que era pegarle para arriba y a pelear la segunda. De los mejores que jugué y que mejor me entendí, creo que fue Antolín Alcaraz. Antolín, bueno, pues Estamos Antolín hablando un de crack, un hermano. claro, cabecita Antolín un levantada al crack, pecho. Antolín se la devolvía, él te la devolvía. Vos le dabas la pelota, querías salir jugando con él no se escondía nunca, siempre buscaba el espacio, tenías para devolvérsela. Clase A, ¿no? Sí, se viste bien también. Se viste bien. No, te No, no. vino acá, Sí, hermano. que- señor. No, se Y bueno, después jugué con Godín, debuté en Cerro, ya se le veía pasta y bueno, compartí mucho en selección. Estamos hablando de otro top, ¿no? Pero pasaron muy buenos zagueros en toda mi carrera, ¿no? Me pediste que te nombrara, te nombré por lo menos 2. Godín, boludo. Qué calificado, che, no, Godín. Para nosotros que somos hinchas del Atlético de Madrid, Godín para nosotros es Bueno, sí, ahí quedó en la historia Top, grande. top, top, top. José Má Jiménez y Godín, papá. Otro más. Olvídate. Ahí. Qué poco le faltó en la Champions. 2 finales, Mierda. increíble. Mierda. La de la hora fue peor que No, Ramos. no, Sí, no, no, es es muy verdad. doloroso. ¿Eh? Muy doloroso. Sí. Muy doloroso. No le recuerde. Muy doloroso, muy doloroso. Pero bueno, en fin, igual vamos a seguir intentando. Este año pareciera que iba a ser nuestro y ahí. Pasaron Sí. cosas por el En camino, fin, y sí. no importa, no importa. Y un entrenador, si te pregunto, más allá de que tuviste muchísimos entrenadores. Entrenador, tengo uno en juveniles que me marcó mucho, que fue uno que me enseñó, fue Ramiro Martínez, que el otro día lo nombré en una nota para la Radio Uruguay, me llamó para agradecerme, y el otro fue Gerardo Peluso. Ah, Peluso. Gerardo Peluso me dirigió en Cerro, después cuando él va a Nacional, él pide por mí para que yo vaya a Nacional, voy a Nacional, y después cuando viene a Olimpia como que hubo un intento. Ah, hubo un No acercamiento. se dio, después terminó arreglando Martín, que Martín le va súper bien en Olimpia, y a los otros 6 meses cuando yo vengo a Libertad. Los uruguayos también como que el puesto de arquero es... Bueno, son, nosotros sí, en acá su momento tenemos- también era un puesto donde no teníamos que preocuparnos nosotros en Paraguay, y en Uruguay también la misma historia, ¿no? Ustedes Uruguay siempre tiene tuvieron arqueros... Sí, todos los años saca camada de buenos arqueros. La verdad que sí, se caracterizó siempre todos los años. Bueno, Paraguay también. Ahora capaz que está costando un poco el tema del recambio, pero eso yo creo necesitamos que que tiene tu buenos hijo arqueros sea- que están en proceso de... Mira que el puesto del arquero es jodido. En 26, 27 años, 28 empezás como a estar más maduro
Y hoy en día con todo lo que hay, las recuperaciones, si te cuidas la alimentación, puedes jugar hasta, bueno, 42 yo. No, pero está bien. Antes 30 y algo ya te veían viejo, ahora con 30 años estás en la mejor edad, arquero, No. 27, 28. Para los arqueros ni Comenzando, que decir. sí, sí, sí. Para los arqueros ni que decir. para los Tiene, arqueros ni que tiene decir. ese plus también el puesto, ¿verdad? De que hay otras posiciones que si vos no explotás 17, 18, ya 20 a Sí, reventar te sí, pasó, son- ¿verdad? son- Pero El puesto de jugador obviamente requiere mucho más físico, el nuestro mucho más golpes, Claro. pero sí. En la selección, ahí compartiste con Muslera mucho tiempo. Arquero con Muslera, Juan Castillo, con Martín Silva, Martín mucho. también. Con Martín Campaña, Campaña también, cierto. con ellos. Porque con la época del maestro era muy raro cambiar a... Muslera privatizaba también ahí el tema. Nando jugó siempre, Sí. siempre. Bueno, jugó 3 mundiales, el cuarto, el último que nos jugó que fue que dirigió Diego Alonso, que decidió cambiar, que jugó Rochet, pero jugó 3 mundiales seguidos. Y Copa América las jugó todas también. podemos ir ya al futuro. Por favor, yo le iba a preguntar acerca del chivito uruguayo, Ah, pero no, bueno, al final, si vamos es a hablar de comida. es preferible. ¿Te gusta? ¿Probaste ya o no? Probé ya. ¿Y? La pasiva. Rico. Rico chivito. Pero en Uruguay hay por todos lados. Sí. Acá en Samber hay uno, el chivito uruguayo. Cuando andés por ahí, probás en la plaza, en el centro. Pero cocinás, Muy Popi. rico. Sí. Asado. Ahora me estoy dando más permitido. Yo era muy estricto con la comida. Ah. Demasiado, te diré. Pero ahora sí, ahora sí nos estamos dando otros gustitos. Pero haces, no te digo cocinar, te haces un guiso, pero qué sé yo, hacer un Cocinar, asado. me gusta cocinar. ¿Sí? Sí. Hago guiso, estofado, lo que vos quieras. ¿A qué? Sí, me gusta la cocina. muy Masterchef con el Popi. No, Masterchef Muchos no, dicen que pero la cocina como que le relaja, no sé a mí si me gusta, no sé, ¿te siempre gusta? me gustó. Y asado. Con mi abuelo, Asado. sí, asado a la leña me gusta hacer. A la leña. Hago Bien. carbón también, tengo parrillero a carbón, pero tengo otro a la leña que me dice hacer porque, Sí, como acá tiene otro sabor. O sea, que tenemos pues compañeros acá que vienen con esa parrilla eléctrica y esas cosas. O sea, hacen de los... A gas, vuelta y Sí, vuelta. a gas, A gas, parrigas, ese. que no sé qué historia. Nosotros somos de la vieja escuela, hermano. Claro, hay que Carbón ahí, ensuciarse, hermano, leña, papel donde diario. fuera. Claro. A otra cosa mariposa. Pero el fuego ¿entiendes? tiene su folclore lindo. Obviamente que acá en Paraguay cuando hace 40 grados. Ah, está bien. Está lindo entrar al quincho a hacerlo a carbón porque hace calor, pero cuando ahora que viene fresco yo prefiero prender el fuego. Y el que está allá anda con su parrigas, que no sé qué historia. Parrigas. Verde, carajo. Parrigas. Parrigas. así se llama. Bueno, se quieren ensuciar las manos. Claro, no se ensucia lo. Gran perso. Bueno, no, lo del chivito uruguayo califica. Es rico, muy rico. Chivito uruguayo. Recomendación entonces. Ahora sí podemos ir. Ahora sí Al queremos, futuro. queremos chusmear que ¿Eh? Sí, de parrilla, una parrillada. Sí. En el 2019-2020. Una parrilla a la leña, como te digo. ¿Y qué tal? Frente a shopping. Y nos arrancamos bien, y bueno, después pandemia fue jodido para Claro, todos. para todos, no, bueno, complicó sí. la historia. Me di cuenta también que era un rubro que no era para mí porque exigía estar y Mucha- yo y mucha no, noche. y yo no estaba. muy demandante. No estaba y no podía estar y hay que estar. Y bueno, decidimos ya, la pandemia como que decidimos cerrar y bueno. Pero me saqué las ganas, por eso. Te Siempre. entiendo perfectamente. Por eso me gustaba. Te entiendo perfectamente por experiencia, pero te ¿Vos entiendo tuviste? perfectamente. Estuvimos en un bar acá con los muchachos ¿Y lo cerraste? Sí. Litichi y justo en la pandemia ahí. Sí, Tenía que eso. estar. Tenía que estar. Había que seguir bancando todo en la pandemia, así que. Tenía que estar. Sí, complicado. Sí. Bueno, ahora sí, Popi. El futuro. Eh, Mirá, hice el curso de entrenador de arquero el año pasado. Me recibí la primera promoción porque ahora se está exigiendo. Que me parece perfecto, así profesionaliza más lo que es y le da un poco más de categoría al entrenador arquero, que me parece muy importante en el fútbol de hoy en día y fundamental. Y bueno, estoy con mi representante hablando, creo que me voy a tirar más para ese lado. Marce Palau me quiere convencer que vaya al cuerpo técnico de él, pero me gusta mucho lo que es la representación de jugadores también, así que creo que va a ir más por ese lado. bueno, Opciones hay. Esas son las dos opciones. De fútbol no va a salir, claro. pero Claro. creo que me voy más para el lado de representante. Representante de jugadores por un lado y por otra parte, el técnico es arquero. cuerpo técnico Marcelo Palau. Ahí, Sí me preparador convence, de pero está difícil, ya le dije que no. Marce? ¿Vos decís que es duro? No, ¿quién dijo? Qué calificado. Le mandamos un abrazo, siempre ve este programa. Sí, por siempre ve supuesto. este Ya Claro. le programa. mandé hace un rato que iba a estar, así que capaz Sí, que lo sí, está sí. mirando. ¿Puedo No, mandar un claro. saludo a mis hijos? Pero por Claro, favor. obvio. Están en obvio. casa mirándole a Manuel, a Mauro y a Martina. Manuela, Mauro, Y a Martina. Martina, ¿hay algún motivo por el cual todos esos nombres Con comienzan M. con M? Empezó todo cuando fuimos a tener mi hija,
que le dije a mi señora que eligiera a ella y decidimos elegir con M porque MM, Muñoz. Y eligió Martina. Después vino Manuel, dijimos, bueno, ahora me toca a mí, el varón elijo yo, era con M, vimos varias opciones con M, Manuel. Y después vino Mauro, elegí yo también, Mauro. El perro Monchi, que está en casa, todo M. Todo M. La familia MM. Una genialidad. Mis hijos tienen mano. 2 perros, y Monchi y Max. Ay, Una genialidad. todo con M. Oh, me Una encanta. genialidad, una genialidad, una La genialidad. familia M. Sí, Bueno, sí. ahí están las dos opciones. Igual a mí, tengo que decirlo, me gustaría verlo como preparador de arquero del cuerpo técnico de Marcelo Palau. Me gustaría verlo. Porque ya sabes, Sí. En ¿Sabes algún lo- momento va a dirigir Marcelo Guaraní. sí. Pero yo creo igual que vos tenés que estar con él, porque a él se le va a expulsar mucho. Yo calculo. Es calentón. Y por eso. No, pero ahora está más, sabe que pasó para el otro lado y si no va a dirigir otro con el handy de la tribuna. Ajá. Popi, ¿quién fue? Preguntas cortitas y al pie nada más ya para liberarte también. ¿Quién fue el mejor jugador que viste dentro de un campo de juego? Vos atajando, puede ser tu compañero Que vi, o puede ser tu rival. y Messi. Con Uruguay, la selección, Copa América, eliminatoria. Jugador de PlayStation, lo ves ahí al lado y Lugano, Godín, lo tiraban patada y él esquiva la patada, sigue con la pelota en su prime. Y después el compañero, bueno, tuve un montón, ¿no? Pero me quedo con los de la selección, con Cavani y Suárez. Animalitos de Dios. Lo que juega Cavani todavía, boludo. Déjate de joder, Gerard. ¿Y Suárez en una rodilla? Porque mirá que Luis tiene una rodilla complicada, que él ya lo dijo, que por eso quería irse del fútbol brasilero para ir a disfrutar más. Pero sigue haciendo goles, increíble. En Brasil la rompió también. Los dos. Y Eddie, bueno, ni que hablar. Eddie físicamente es un animal. Un animal, es lo que corre, 38 Sí. años tiene el tipo, boludo, y lo que corre, o sea, el tipo, en los primeros partidos cuando estaba en Boca por ahí, no convertía, pero el tipo lo no, se sacrificaba. veía lo que hacía por el Déjate equipo. de joder. Pero fue siempre, haciendo goles o no haciendo goles, él siempre fue así. En la época de la selección, él con el maestro jugaba de volante. Y siempre, y vuelta lo tuvo. Y Por ahora eso- con por la- eso- pero ahora con la edad que tiene, más meritorio todavía. Por eso yo me sumo a lo que decías hace rato también, ¿verdad? Qué sé yo, hoy día tenés muchos buenos jugadores, Darwin Núñez, Liverpool y demás historia, ¿verdad? Pero Son camadas, ¿verdad? jugar con esos dos manes ahí, yo le tiro la pelota, boludo. Arréglense Haz lo que ustedes. vos ¿verdad? quieras. Hagan lo que ustedes lo que quieran, quieran. arréglense Bueno, ustedes, mamá. tenían a Forlán que los habilitaba, imagínate. Imagínate. No, olvídate. Entonces, bueno, Messi, Suárez y Cavani. Un estadio que te llamó la atención, ya sea en todo sentido, en lo bello quizás, o en la presión que se manejaba, que salía ahí. Hijo de la gran pistola, ¿qué miércoles El es estadio esto? más lindo del mundo, el estadio Luis Trócoli de Cerro, Ahí de está. Uruguay. Después, Esa es la respuesta. uno que me llamó la atención fue un viaje a Alemania con la selección, el estadio, la ciudad de Hoffenheim creo que era. Ah, Increíble. Aire acondicionado de abajo, fuimos cuando hacía frío. Creo que nos habían comentado, en ese momento no lo vimos, que la tribuna se abre, la cancha sale, cuando hay recitales la sacan a tomar sol. No, otro le ve. Que la Otra mayoría de los tecnología. estadios ahora tienen esa Claro, tecnología. sí, El pero pasto bueno. se guarda, hacen sus recitales. sí. Y un estadio jodido. Jodido. Jodido en el sentido de que Malo. Para ir a jugar miércoles acá. la Bombonera. La Bombonera es el más pesado de todo, ¿verdad? Ay, no seas mal. O sea, Me el hace tema erizar. es- Ese es el himno de mi club. Ah, este de Cerro. De Cerro. De Cerro. No, este programa, escuchá, me vas a conseguir el programa, me lo vas a pasar, ¿no? Te voy a dar la camiseta guaraní y vamos a pasar el programa. Ya Mirá está. un poco el Negociado. chantaje a un Muchachos, vivo. que graben ya el programa ¿Qué está este, pasando? hermano. Y ni bien termina el programa me pasa. man. Yo mismo le llevo a su casa. Llega Lucas, hola. Escucha, Espera, quiero saber los colores. ¿qué? ¿Un candombe? ¿Qué? Sí, un poco de todo tiene. ¿Qué colores? Celeste, Celeste y blanco. Me van a hacer llorar, vos. Qué lindo, me gusta, ¿eh? Tenemos una sorpresa para entra. ¡Los jugadores de Cerro! Todavía no llegamos a eso. Nuestro equipo de producción intentó, pero no Claro, llegamos. bueno. Espectacular, muchas Nos gracias, quedamos muchas cortos con gracias. los pasajes, perdón, Popi. Me revuelve y la verdad me emociona. ¿Sí? A los inicios. Qué grande. Mira Cerro. No, porque se Club nota Atlético Cerro. que No, Cerro Largo del interior, es Club Atlético Cerro de Club Montevideo. Atlético Cerro. Lindo estadio para 30.000 personas, grande. la Ah, pelota. No está bien.
tiene mucha similitud con... O sea, no está pasando un buen momento el club, económicamente y eso, pero bueno, en algún momento lo vamos a sacar adelante. Opi, ¿y cuando vas a Uruguay vas a ver a Cerro? Sí, 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 intento. Lo que pasa es que las veces que he ido es siempre en vacaciones. Vacaciones, Ahora claro. que tenemos más Claro, tiempo, está más pero tiempo. también me ataja mucho el tema de mis hijos y colegio, entonces fuimos de vacaciones y esta vez nos fuimos a Brasil, nos fuimos a Uruguay, porque los nenes querían conocer alguna playa de Brasil, bueno, después volvimos y nos instalamos acá, esta vez pasamos la fiesta acá por primera vez. Vino la familia de Uruguay. Ah, mira. Pero a Cerro lo seguís siempre. O sea, siempre está... Siempre, siempre, siempre. Ah, güey, qué grande. Y Un Atlético Cerro. sigo pagando mi cuota de socio también. no, Eso sí. completo. Otro nivel ya, sí. No, sí, Completa. sí, obvio. Entre De años, toda la camisetas. No, familia. Calificado, hincha calificado. Sí, 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 Calificado. obvio. ¿Dirigente alguna vez de...? ¿Y por qué no? No sé si dirigente, pero ayudar al club para que mejore, sí. Como vos capaz algún día, Guaraní, ¿por qué no? Yo calculo que sí. Y nosotros estamos peleando para que eso suceda. Solo que tenemos que recaudar Claro, un lo poco único que me más falta para es que- recaudar un poco más. para poder promocionarlo al Bueno, club. está, Pero... Podés buscar los inversores, hay que hacer las cosas bien nomás. Sí, esa Ahí es la tenés- idea. Guaraní acá es un tenemos- club bárbaro que tiene mucho Sí, para sí, crecer. sí, sí. Gestión. Mucho para crecer. Ojalá alguna vez nos toque crecer nuevamente. Y ahora estamos ahí con el tema del estadio. Ojalá que se Ojalá pueda lo dar puedan también. hacer, sí. Ojalá que se merece pero un más club vale. como Guaraní. Bueno, querido amigo, me quedó algo. Estilo musical uruguayo. Cumbia, uruguaya. Ah, cumbia. Pero de la de antes, no la de ahora. Grupo, Qué bien hacer Creo eso. que- Un montón. De Uruguay, Caribe con K, La Cumana, Gerardo Nieto. No la van a conocer ustedes porque Cumbia Uruguay. Los Fatales, Pizza Mozzarella, Mayonesa, Bate que van. Ah, sí, sí, Todo sí, eso ahí de esa llegamos. época y sigo escuchando toda esa Ah, música. ok. Sos bien La de ahora clásico en ese sentido. no me gusta. Ok. No me gustan las letras, no tienen contenido. No, No, forma de está pensar. súper bien. Está súper bien, está súper bien, está súper bien. Acá. No, Me no, gustan las de perfecto. antes. Y por ahí a veces también escucho. Ahí tenés. Que te quería, que sin ti todo lo perdería. Canta también. Ah, pero la producción está, ¿eh? Puso estamos- Caribe con K al toque así. Estamos finos, estamos finos. Vive con... Y me gustan las villeras Argentina Vieja también, de vez en cuando a veces escucho algo, pero más cumbia uruguaya. ¿Metés karaoke de vez en cuando? En familia, capaz en la fiesta y eso sí. ¿Sí? No, bien, ahí me Yo quedó lo veía más serio al pop y dije, no. No, Veía no. más- No, karaoke sí. Siempre con alegría en la cancha, a la hora que pita el de negro, sí, hay que estar serio. Claro. Opi, ¿te dejó muchas amistades el fútbol? Demasiadas. Muchos amigos. Demasiadas, bastante. En todo mi recorrido es lo que te deja el fútbol, como te decía hoy. El fútbol te deja amigos, después lo otro es un trabajo. Uno puede ser hincha de un club, de otro. Yo soy de Mejor uno, compañero de pero- concentración, así que... Pasaron mucho, pero mi mejor amigo me jugó el fútbol, está en Uruguay, que es Fernando Alves, el Penca Alves. Bueno, jugó conmigo en Cerro, él está retirado, yo soy padrino de los hijos, él es padrino de uno de mis hijos. Pero después sí, después compañero de selección, me tocó mucho tiempo con Muslera, somos amigos, con Godín, porque debutamos juntos. Bueno, después la época acá, Pica, Pollo, Alan de la Libertad, de Cerro, ni que hablar con Marce Palau, Churín. Amistad, muchos amigos. Compañero que te hacía reír. Que me hacía reír, sí, Pica es un personaje de aquellos, la forma de vestirse como viene. Pica te viene con un gorro para el costado, las medias por allá arriba. Viene, es un Boy Scout, porque él concentraba con nosotros, con Churín le decíamos, Pica, no queda espacio en el cuarto, él viene, juego de tereré, termo, valija, no sé qué trae en otro. Él apoya todo ahí en tu cama, Pica, ¿me puedo acostar en mi cama? Gorro para el costado. Personaje Pero importante. pero muy buena gente. Personaje importante. Bueno, Ya déjenlo ir. sí, ya, Ya. déjenlo. Lo Estamos bien, exprimimos estamos bien. mucho, Déjenlo. creo. ¿Seguís viendo mucho fútbol? ¿Ves mucho fútbol? Poco. Ahora empecé, y ¿Qué fue fue lo una pri- transición bastante... Última pregunta, ¿qué fue así lo que comenzaste a hacer o no sé qué antes no podías hacer y dijiste, bueno, ahora voy A a... comer. Asado, postre. Estuve desde diciembre hasta hace un mes que empecé de vuelta a cuidarme, a ir al gimnasio. Arranqué el gimnasio hace un mes a cuidarme, porque si no, 3 kilitos arriba me había ido. Y bueno, está. Pero ahora estoy cuidándome un poco más, pero ya me doy mis permitidos. Estoy jugando un poco de pádel con algunos muchachos, voy a jugar fútbol también. Y bueno, y comer disfrutar fue de así. los hijos más que nada. De eso, de Llevarlos llevarlo al al- fútbol, llevarlo al cole. Y ellos están felices. Qué grande, qué grande.
Bueno, ya está, listo. Basta Sí, ya. ya, No más ya. preguntas, señoría. Popi, te queremos agradecer mucho por la visita. Muchas querido gracias a amigo. ustedes. Muchas gracias. Otra más. Despierto y tú no me dejas en paz. Porque vuelves a meter en mi pensamiento. Tipo una salsa tranqui, tipo una cumbia. Me gusta esto. Mezcla, buen ritmo vivir. tiene. Y entonces sigue bailando en Uruguay, en los bailes, todo. Me gusta esto. Pon así unas picadas y escuchá. Hace mucho que no voy a Uruguay. Siempre me acuerdo. ¿No llegaste a conocer, por ejemplo, el Pony Pisador? Sí, sí, un baile, boliche. Sí, sí, en mi época, cuando lo poco que salí, sí lo conozco. Pony Muy Pisador. poco. Pony El Pisador nombre ahí. me da como... Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. ¿Y el Mercado del Puerto conoces? No llegué a tanto porque Tenés yo que ahí. ir. ¿Eh? El Mercado del Puerto está frente al puerto para comer asado, mariscos, lo mejor que hay. Ya tenés el motivo para volver a... Tenés una excusa. Sí, sí, ¿Conocés vos? Viste, ahí tenés uno. Ahí si vas y no conoces eso, tenés que conocer. Voy a ir a Uruguay Cable, en sí. algún que otro momento, queridos amigos. Bueno, queridos amigos y amigas, fuertes los aplausos. Para Rodrigo el Popi Muñoz.